Que Dios les bendiga, hermanos. Un placer saludarles. Estamos a mitad de semana en el estudio bíblico del día miércoles y como cada semana es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes la enseñanza. Y hemos estado estudiando los días miércoles acerca de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es una de las cartas más interesantes dentro de la Escritura, y el énfasis por lo general de la carta, o de una forma general, es la unidad de la iglesia. Vimos ya el capítulo 1 y el capítulo 2 de esta carta, y dos capítulos bastante interesantes. Hoy vamos a entrar al capítulo 3 de la epístola a los Efesios. Y por ser un día miércoles, pues como siempre lo hacemos, es un día no solamente de estudio bíblico, sino también un día de oración. Así que le voy a pedir, mientras que está la transmisión, usted puede por ahí dejarnos mensajes o notas de oración por lo cual usted quiera que oremos. Y vamos a tomar eso en cuenta, para estar orando. No piense que porque no oramos por las peticiones durante el estudio bíblico, no lo hacemos después. Siempre todas las notas de oración que me dejan ahí o peticiones que me dejan ahí, yo tomo un tiempo para orar por cada una de ellas. Así que le voy a pedir que si usted tiene alguna petición de oración o alguna razón por la cual usted está pidiendo oración en esta tarde, pues déjeme ahí la nota, y así de esa manera yo me entero y puedo orar por las necesidades que tenemos como iglesia. Bueno, como ya lo dije, estamos a mitad de semana y el estudio bíblico consiste en la carta a los Efesios. Hoy vamos a entrar al capítulo 3. Ese capítulo habla del ministerio de Pablo hacia los gentiles. Y le voy a invitar a que oremos un momentito, vayamos al Señor en oración y pongamos en sus manos el estudio de la palabra en esta hora. Padre bueno, damos gracias por este tiempo que tenemos, Señor, para meditar en tu palabra, suplicando siempre, Señor, dirección y guía en todo lo que hablamos y en todo lo que enseñamos. Queremos que tú seas glorificado y que este tiempo que tenemos para meditar en tu palabra, Señor, sea de mucha edificación. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están ya conectados, y aquellos que se están conectando a la transmisión en estos momentos. Oramos por ellos para que los bendigas, los cuides, los guardes, Señor, y que ese tiempo que tenemos de meditación en tu palabra sea un tiempo de edificación. Agradecemos tus cuidados hasta este día, tu protección hasta este día, tus bendiciones en nuestras vidas, y te suplicamos, Señor, que nos dirijas en todo momento, que tu nombre reciba siempre la gloria y reciba siempre el honor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, hablando en esta carta a los Efesios, capítulo 3, voy a leer los primeros versículos para usarlos como una introducción. Así que si usted tiene por ahí su Biblia a su mano, tómela por favor y ábrala en el capítulo 3 de la carta a los Efesios para que entremos en el estudio de la palabra. Dice en los primeros 3 versículos el apóstol Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo, hablando dentro de este capítulo 3 de la carta a los Efesios, es muy enfático en relación con el llamado que él había recibido de parte de Dios. El llamado, hablando de una forma general y de una forma enfática en la vida del apóstol Pablo, su llamado fue hacia los gentiles. Pablo fue, por lo tanto, uno de los
misioneros, apóstoles, plantadores de iglesias en aquel tiempo, más reconocido, y su ministerio consistía por lo general andar viajando por distintos lugares, distintas ciudades, a distintas regiones, donde el Señor lo llevaba, y se dedicó a establecer iglesias, a plantar iglesias, con el fin de que el evangelio se extendiera y saliera fuera de las cuatro paredes, por así decirlo, o de la región de Palestina. Pablo, por lo tanto, se interesó mucho en que el ministerio del evangelio, la predicación del evangelio, saliera fuera y llegara a alcanzar a mayor número de gentiles. A Pablo le podemos llamar el misionero a los gentiles. Le podemos llamar el hombre que se dedicó a alcanzar al pueblo que no era judío. Y tenía esa cualidad de buen sembrador de iglesias, plantador de iglesias. Siempre viajó por varias regiones y su ministerio consistía en iniciar iglesias y buscar colaboradores de él mismo para dejarlos trabajando en distintas congregaciones que él comenzaba, y se iba a plantar otra iglesia. Pablo no llegaba solamente un par de días a las regiones, sino que a veces se quedaba 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año o más en una región, tratando de establecer a la iglesia y que de esa manera las iglesias se fortalecieran. Después hacía otro viaje misionero, haciendo un recorrido por esas mismas congregaciones, para que estas iglesias fueran de alguna forma fortalecidas por medio de su ministerio. Así que es interesante ver la vida del apóstol Pablo. La iglesia de Éfeso fue una de esas iglesias que el apóstol Pablo estableció, como dijimos en el estudio anterior. Era una iglesia establecida en la región de Asia Menor, una de las famosas 7 iglesias apocalípticas. Y esta iglesia podemos decir que es una de las 4 iglesias o las 4 cartas que se escribieron mientras que el apóstol Pablo estuvo en prisión. Por eso le llaman las cartas de la prisión. La carta de Éfeso a los Efesios es una de ellas. Así que tiene sus cualidades y sus características. Por esto este capítulo 3 es que el apóstol Pablo comienza tratando de recordarnos cómo se encontraba él. Algo interesante que descubrimos dentro de la carta a los Efesios es que el apóstol Pablo no era un hombre que pasaba lamentándose en la condición en la que estaba. Si usted se fija, la mayoría de las cartas de la prisión que el apóstol Pablo escribió, él no decía nada en relación con su sufrimiento o su abatimiento por estar en esta cárcel o en la prisión en los momentos que escribió la carta. Simple y sencillamente lo mencionaba de una forma natural, y la intención era no provocar un sentimiento de lástima o un lo siento en la mente de los autores o de los lectores de la carta, sino más que nada su propósito era exaltar el nombre del Señor y que el evangelio fluyera en las regiones donde él plantaba esas iglesias. Las cartas paulinas tenían la característica de recorrer no solamente a la iglesia donde se enviaban, sino varias congregaciones, porque tenían la autoridad apostólica. Así que el apóstol Pablo comienza en este capítulo 3 y él dice en el versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál causa? Bueno, Pablo viene haciendo mención de la causa que él describe dentro de lo que es el capítulo 2, en los últimos versículos del capítulo 2, donde él hace énfasis y se refiere al gran propósito de reunir a toda la humanidad en un nuevo hombre. Entonces nos recuerda que el capítulo 2, él venía tocando la unidad de la iglesia en sí.
y aclara, ¿verdad?, que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque había una distinción entre los gentiles y los judíos en aquel tiempo, y el judío siempre se sentía como el pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido, y lo es. Pero se sentía superior muchas veces a los gentiles. Explicábamos en el estudio anterior que incluso en el área del templo, ¿verdad?, en el lugar donde quedó esa pared occidental del templo de Jerusalén, habían, y hasta el día de hoy hay divisiones en esa región donde, por ejemplo, estaba el patio, ¿verdad?, de los judíos. Estaba el patio de las mujeres, estaba el patio de los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo, pero también estaba el patio de los gentiles. Por lo tanto, los gentiles no podían tener acceso más cercano, ¿verdad?, porque había divisiones que los separaban. Estas divisiones eran divisiones literales, pero también existían las divisiones simbólicas, le podemos llamar, por asuntos de razas y por asuntos de culturas o por asuntos geográficos. Y en la Biblia es muy notable esto. El término samaritano hablaba de una región geográfica también divisional que había entre judíos puros y judíos que se habían mezclado en medio del cautiverio, que no habían sido llevados al cautiverio y se habían quedado ahí en la región de Palestina y se mezclaron después con otras culturas, con otras razas, y los judíos puros, por así decir, que no se habían mezclado con otras culturas, los llamaron a ellos samaritanos. Y hasta cierto punto era una forma de llamarlos despreciativamente como un indicativo de que ellos se habían mezclado con otras razas, lo cual Dios no lo había establecido así para esta nación. Entonces existían todas esas divisiones, y esa división racial en relación con las culturas era muy marcada. Por lo tanto, el gentil o las naciones o los pueblos que no eran judíos se sentían de alguna forma marginados. Pablo trabaja dentro del capítulo 2 para dejarnos en claro nosotros la idea de que ya no había diferencia entre gentiles y judíos. Y trata él de recordarnos, ¿verdad? Por eso en el versículo 14 del capítulo 2, él dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque había esa pared, ¿verdad?, tanto literal como simbólica, que nos hacía sentir de alguna forma diferentes. Entonces dice que el Señor abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es exactamente lo que Jesús vino a hacer en la cultura y en el mundo en aquel tiempo, ¿verdad? Y lo hizo mediante su amor. Por eso el versículo 16 dice: y mediante la cruz. No olvide usted que siempre que la Biblia menciona la cruz en la Escritura, la idea es dejar en claro la idea del amor de Dios, porque la cruz es el símbolo del amor de Dios para la humanidad. Y dice que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos o a ambas razas en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y esto fue exactamente lo que vino a hacer Jesús. Vino a unir por medio de su muerte en la cruz. Fue llamado prácticamente el lazo de unidad que debía de haber entre las culturas y entre los pueblos. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Se refiere al pueblo judío. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Se refiere al pueblo gentil, ¿verdad? Esas diferencias que habían, a uno nos hacía lejano y a otro nos hacía cercano, o nos hacía sentir de esa manera. Y el Señor lo que vino a hacer, vino a unir
prácticamente. Entonces el apóstol Pablo, dejando en claro todo esto, por eso comienza el capítulo 3 de esta manera y dice él: por esta causa, ¿verdad? Por la causa de la unidad, por la causa de poner juntas todas las cosas, de hacer a un lado esas divisiones, ¿verdad? Por esta causa, dice Pablo, yo Pablo, ¿okay? O sea, hablando de él como ministro, como representante, dice: prisionero de Cristo Jesús. Literalmente, Pablo estaba prisionero, en sí, de una forma literal. Pero lo cierto que Pablo no se presenta como prisionero de Roma, sino que se presenta como prisionero de Jesús, ¿verdad? O sea, deja en clara él la idea de que su prisión, su sometimiento estaba delante del Señor. Él era esclavo del Señor, él era prisionero del Señor. Él se había entregado voluntariamente al servicio de Dios y deja esto claro: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. En otras palabras, me entregué por amor al servicio a Dios a causa de ustedes. Sabe que generalmente nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios. Y ese llamado que tenemos de parte de Dios radica en entregar nuestras vidas al servicio del Señor. Pablo, hablando de una forma simbólica, trata de dejar en claro esa idea. Y él dice: yo soy, antes que ser prisionero de Roma, soy prisionero de Jesús. Como ministros del Evangelio, cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, nos consideramos de alguna forma ministros al servicio de Dios. Y por lo tanto, venimos a ser nosotros prisioneros del Señor Jesús de una forma simbólica, porque estamos dedicados a Él, porque estamos dedicados a su servicio. Y a causa de eso, como todo prisionero, ¿verdad? Sufrimos muchas situaciones en nuestras vidas. El prisionero no es una persona que está en el área más cómoda, no es una persona que está gozando, ¿verdad?, de beneficios. El prisionero por lo general está de alguna forma pagando algo, ¿verdad? Y cuando uno recibe el llamado del Señor, uno se convierte en prisionero de Jesús. Y no esperemos comodidades, no esperemos que todo esté bien, no esperemos que todo sea placentero, porque muchas de las veces no tenemos en claro ese llamado. Si nosotros somos prisioneros de Cristo, no esperemos lo mejor en la vida. Tenemos que aprender a soportar todas las vicisitudes, pruebas, luchas que vienen, cosa que no es fácil, ¿verdad? Pero todas las atravesamos de formas diferentes y de formas distintas. El apóstol Pablo dice: prisionero de Cristo Jesús, pero dice: pero por vosotros los gentiles. Como dejando en claro, hay personas que se están beneficiando de mis prisiones. Y los que se estaban beneficiando eran los mismos cristianos en aquel tiempo. Hoy en día sucede lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que pagar un precio, tenemos que dar nuestro tiempo, tenemos que dar nuestro esfuerzo, tenemos que dar nuestra dedicación, tenemos que entregarnos a la obra. Y claro que no es fácil porque, por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos cosas que hacer, pero sabemos que también tenemos una responsabilidad con el Señor? Pues tenemos que aprender a que no podemos estarnos en la fiesta porque tenemos un servicio, tenemos que estar al frente de la congregación, tenemos que atender a la iglesia, tenemos que servir a la iglesia o tenemos que servir al Señor. Y a veces dejamos de hacer cosas que tal vez no quisiéramos dejar de hacerlas, ¿verdad? Quisiéramos quedarnos a participar, a tener tiempo de compañerismo, a vivir disfrutando de la vida, pero tenemos que dejar de hacer cosas por la iglesia, para beneficiar a la iglesia, para bendecir a la iglesia, para cuidar de la iglesia. Y como pastores o ministros del Señor, a veces no disponemos de todo el tiempo para gozar o tener compañerismo o convivencia, porque tenemos responsabilidades, porque hemos decidido ser nosotros
prisioneros de Cristo, ¿verdad? En favor de la iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo deja esto aquí, dice, por vosotros los gentiles, refiriéndose a que él tenía que pagar un precio para que los gentiles pudieran gozar del beneficio de disfrutar de la palabra de Dios y poder gozar de los privilegios del evangelio. Pablo tuvo que pagar un precio. La mayoría del tiempo de su vida lo pasó viajando, lo pasó predicando el evangelio, la pasó llevando la palabra, ¿verdad?, a otros lugares. Pablo pasaba mucho tiempo enseñando, preparando, capacitando, fundando iglesias, desafiando muchas de las veces las falsas creencias, los ataques que recibía en el mismo apostolado por personas, los abandonos, los desafíos. En la carta a los Corintios, él habla de todas esas cosas que pasó en su vida personal. Dice que él pasó hambres, pasó fríos, ¿verdad? Pasó abandonos, pasó naufragios. Fue azotado varias veces. Habla de todas esas cosas que él experimentó. ¿Por qué? Porque ser un servidor del Señor realmente no es cosa fácil. Hay cosas de las que nos tenemos que despegar, ¿verdad? Tenemos muchas responsabilidades. Cuando una persona nos habla a veces de repente y nosotros estamos tal vez ya para comer, tenemos que a veces darle el tiempo a la persona para escucharle cuando tiene una prueba, cuando tiene una lucha, o cuando alguien nos habla para ir a un hospital o algún familiar que está pasando por una dificultad, irle a atender o darle una consejería. Hay cosas que tenemos que sacrificar, y muchas de esas cosas es tal vez lo más valorado por nosotros mismos, que es el tiempo. Lo tenemos que entregar porque hemos decidido nosotros ser siervos, ¿verdad?, ser prisioneros del Señor Jesús. ¿Por qué hacemos esto? Dice Pablo, por vosotros los gentiles. Lo hacemos por la vida de la iglesia. Alguien tiene que pagar el precio, y la persona que acepta el llamado de Dios tiene que estar consciente de esto, que en el evangelio se paga un precio, ¿verdad? En el evangelio dejas de ser tú el beneficiado. En el evangelio tienes que entregar tu tiempo, que entregar tu esfuerzo, que entregar tu dedicación. Tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que hacer tantas cosas por los asuntos del Señor. Entonces Pablo deja en este primer versículo del capítulo 3 en claro el asunto de lo que consiste ser un ministro del evangelio, ¿verdad? De ser una persona llamada al ministerio del Señor Jesús. Y en el versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo aquí está hablando de su llamado, ¿verdad? Esto es algo que proviene de Dios. Ser pastor o ser ministro del Señor no es un asunto de decisión personal, ¿verdad? Esto tiene que haber un llamado de parte de Dios en la vida de la persona. Y yo siempre digo esto, cuando Dios te llama, Dios te equipa. Y cuando Dios te equipa, Dios te da todos los recursos. ¿Okay? Y te da las habilidades, te da las capacidades, te da los talentos y te da los dones para que tú puedas ejercer el ministerio. Cuando Dios llama a una persona, Dios sabe que esa persona, a pesar de todas sus deficiencias, puede con lo que Él lo está llamando. Entonces Dios no llama a cualquier persona. Dios llama a la persona con ciertos dones, con ciertos talentos, con ciertas habilidades, con ciertas capacidades, con ciertas cualidades de carácter para que pueda ser ministro de Él, para que pueda llevar la gracia de Dios a otros. Y por eso es que Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Porque eso proviene de Dios, ¿verdad? Que me fue dada, dice, para con vosotros. No es algo que nosotros compramos, no es algo en lo cual nos preparamos, cierto. Como pastores, como ministros, es importante la preparación, ¿verdad? Es importante la capacitación. Es importante que vayamos nosotros a un seminario a ser capacitados, por lo menos con los asuntos básicos, para poder desarrollar nuestro ministerio. Porque cierto es que mucha gente o muchos cristianos a veces llegan a pensar que ellos no necesitan ir a un seminario, ¿verdad?, para enseñar a la iglesia o para instruir a la iglesia. Y decidimos aventarnos al ruedo sin nada de capacitación. Mientras más capacitado estás, más eficaz eres. Esa es la realidad. Entonces, si tienes la oportunidad de prepararte, prepárate.
Ahora, puede ser que Dios te llame mientras que estás siendo preparado o al término de tu preparación, o puede ser que Dios no te llame, pero de todas formas la preparación nunca es en vano. La capacitación, la enseñanza nunca es en vano. Yo se lo digo siempre esto a los estudiantes de seminario. En las clases que yo imparto de seminario, les digo esto: venir al seminario no quiere decir que vas a ser pastor. Venir al seminario es capacitarte por aquello de que Dios te llame. Y si Dios no te llama al ministerio, por lo menos vas a ser un mejor maestro, vas a ser un mejor discipulador, vas a ser un mejor cristiano capacitado para enseñar también a otros y poder transmitir tus dones y capacidades para la edificación del cuerpo de Cristo. No necesariamente tienes que ser pastor, y el seminario tampoco hace pastores. Entonces decimos, el llamado de Dios, es un asunto personal entre yo y Él. No hay nada más que interfiera en esto. Pero es sumamente importante que el llamado provenga de Dios y que no sea algo que nace en mí, ¿verdad? Porque muchas de las veces hay personas que quieren ser pastores y Dios no los ha llamado a eso. Te voy a decir una cosa: si tú te metes en esto, vas a sufrir en el ministerio porque no has sido llamado. Si Dios te llama, Dios te equipa. Pero si tú te metes porque tú quieres hacerlo, vas a sufrir en el ministerio, porque no es fácil el ministerio. Tiene que haber una capacitación y ciertas cualidades y características en ti que realmente manifiestan el llamado de Dios en tu vida personal. Así que por esa razón el apóstol Pablo, cuando habla dentro de este capítulo 3, versículo 2, él dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es algo dado de Dios, es algo que proviene de Dios, es algo con lo cual Dios te equipa, Dios te instruye, Dios te hace a ti una persona capaz de poder liderar, de poder guiar, pero también de que otros te puedan seguir. Ahora, el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el ministerio. Revelación. ¿De qué está hablando aquí? Revelación no es una manifestación sobrenatural, ¿verdad? Que tú digas, esto le ocurre solamente a personas escogidas. No. Dios te puede mostrar de muchas maneras, te revela de muchas maneras el ministerio al cual Él te llama. Por eso Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, Pablo está hablando de algo que le fue dado en sí mismo, enseñado a él mismo, haciéndole ver a Dios ese misterio del evangelio. ¿Cuál es el misterio del evangelio? El dar a conocer lo que Cristo vino a hacer. Dice, como antes lo he escrito brevemente. ¿Por qué? Porque ya hacía Pablo énfasis en relación con esto. Ahora, en el versículo 4, él dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, de que esa revelación, hermanos, que viene de parte de Dios. Pablo repite que este llamamiento de la gracia de Dios le llegó por revelación, de manera que llegó a comprender el misterio de Dios. El misterio, como ya lo hemos notado, que aquella verdad de Dios que antes estaba oculta, pero que ahora había sido revelada. Él es el propósito íntimo de Dios que antes de la venida de Cristo no se comprendía, pero ahora sí, Pablo es el agente para que los demás lleguen a comprenderlo. Entonces, cuando Cristo no aparecía todavía en escena en su ministerio, lo único que se tenía era la ley. Cristo vino a manifestar ese misterio a la humanidad, del regalo de Dios enviado al mundo por medio de Él como Mesías. Y Pablo se sentía responsable de dar a conocer ese misterio oculto para mucha gente.
Cuando el Señor Jesús incluso vino y se manifestó al mundo, ¿verdad? Nació de una virgen, creció normalmente como todo ser humano sobre la tierra, pero muchos no lo reconocieron a él como Mesías. Jesús hasta cierto punto fue un misterio para mucha gente. Pablo vino a revelar ese misterio y decirles, él vino, nació de una virgen de acuerdo como las profecías decían, ¿verdad? Entregó su vida al ministerio, murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. Eso era un misterio para la humanidad. Pablo dice, yo fui llamado a revelar ese misterio. Para la mayoría del mundo, en el día de hoy, un misterio, amados, es un secreto. Los que son miembros de fraternidades secretas tienen sus secretos que se revelan únicamente a los que pertenecen a esa asociación. Ellos tienen que hacer voto de no revelar a nadie fuera de la fraternidad su secreto. Este misterio del cual Pablo habla no es algo que haya que ocultarse, al contrario, es algo que se debe de comunicar a los demás. No es algo que uno puede comprender con sus propios recursos intelectuales. Es una verdad que se comprende únicamente por revelación de Dios. Nosotros predicamos el evangelio por revelación de Dios. A nosotros no nos dan una lista de todo lo que tenemos que predicar. Nosotros hablamos con Dios y le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué quieres tú que yo hable? Y Dios nos va indicando lo que Él quiere que nosotros hablemos. Por eso tenemos que estar en una completa comunión con el Señor. Esto no es un asunto intelectual, no es un asunto de inteligencia, es un asunto de llamado de parte de Dios para con nosotros. Pablo había comprendido el ministerio de esa manera, por revelación. ¿Dónde ha Pablo mencionado el misterio así por revelación? Bueno, había hablado de esta experiencia antes el apóstol Pablo y probablemente se refiere a algunas de las citas que se encuentran en el capítulo 1, versículos 9 y 10 o el capítulo 2, versículos 11 al 22. Pablo amplía aún más la naturaleza de este misterio y dice, podréis entender cuál es mi comprensión del ministerio en Cristo. Ahora, vea lo que dice el versículo 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, antes de todo esto, ese misterio no había sido revelado. Cristo no había aparecido en escena. ¿Qué era lo que ocurría? Se tenían las profecías, ¿okay? Se hablaba ya de un Mesías que iba a venir, se hablaba ya de un ser que iba a nacer de una virgen desposada, se hablaba ya de que esa virgen no iba a tener relación con hombre, sino que iba a ser una manifestación de parte de Dios con esa persona y iba a nacer el Mesías que iba a venir a este mundo. Todos esperaban a ese Mesías en aquellos tiempos, pero no estaba manifestada la revelación de ese misterio hasta cuando Cristo aparece en escena. Entonces, por eso Pablo dice, no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Okay? Esto no ocurrió de otra manera. Era el Espíritu de Dios hablando a la vida de las personas. ¿Te has dado cuenta cómo trabaja el Espíritu de Dios algunas veces? Algunas veces tú llegas a la iglesia, llegas a la congregación, llegas y te sientas y empiezas a escuchar a un predicador hablar. Y de repente te das cuenta que ese predicador comienza a hablar el problema que tú estás pasando, la dificultad que estás teniendo, el estilo de vida que estás experimentando, lo comienza a hablar como si te conociera. Y tú te empiezas a preguntar y dices, ¿quién le habrá dicho a este pastor lo que yo estoy viviendo? Pues nadie. Es el Espíritu de Dios que está hablando a tu vida por medio de ese pastor. Ese pastor ni siquiera se está dando cuenta que está hablando a tu vida. Él no sabe, pero Dios le está poniendo el mensaje en su mente para que Él lo proclame. En otras palabras, nosotros hablamos lo que Dios quiere que nosotros digamos.
cuando nosotros nos dejamos llevar por la guía y la dirección del Espíritu Santo. Entonces a algunos les parece sorprendente, dicen, ese pastor tiene algo contra mí, está hablando contra mí. ¿Quién le contaría lo que estoy viviendo? Y si tienes alguna persona que asiste a la iglesia regularmente, llegas a pensar que esa persona fue la que le vino con el chisme al pastor. Pero la realidad es que el Espíritu de Dios está tratando contigo por medio de la vida de esa persona que está predicando sin conocerte, sin nunca haberte visto. A esto Pablo le llama el misterio revelado. Cómo el Espíritu de Dios trabaja en la vida de una persona. Y por eso dice que ese misterio fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo era apóstol, pero también era un profeta. O sea, iba también, era enviado también, ejercía Pablo el ministerio profético y comprendió este misterio porque el Espíritu Santo de Dios se lo había revelado. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros enseñamos el mensaje de la palabra. Nosotros no entendemos cómo Dios está trabajando en la vida de las personas ni lo que está haciendo. Nosotros no andamos cuidando a la congregación y a los cristianos por todas partes para ver cómo están viviendo o qué experiencias están teniendo en su propia persona, qué pecados están cometiendo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios habla por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Entonces nos usa a nosotros para que seamos canales de transmisión para la vida de los creyentes. Por eso no te asombres cuando de repente escuchas hablar a alguien y está tocando la problemática que tú estás viviendo. No te quedes asombrado, porque el único que sabe lo que tú estás viviendo es Dios, y Dios quiere tratar contigo. Entonces lo que debes de pensar en ese momento es que Dios sabe lo que estoy viviendo, Dios sabe lo que necesito, y por eso me habló de esta manera por medio de esa persona. No es la persona. No te enojes contra la persona, no te enojes contra el maestro de escuela dominical o contra el pastor que está predicando o el predicador que está hablando. No es él el problema. El problema tú lo tienes directamente con Dios, y Dios solamente está usando un instrumento para hablar a tu vida. Así que en el versículo 6 el apóstol Pablo dice esto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Mire qué interesante esto. Pablo en el versículo 6 habla de ese misterio, de la esencia de ese misterio. ¿Cuál era el propósito de que Cristo viniera y se manifestara a la humanidad? Bueno, el propósito era incorporar a los gentiles dentro del mismo cuerpo. Aquellos que pensábamos que no éramos importantes, aquellos que pensábamos que tal vez no estábamos incluidos, que no podíamos ser como los judíos, que los judíos eran un pueblo escogido de Dios, nosotros no podíamos tener acceso a ese lugar santísimo, porque no éramos el pueblo elegido de Dios. Nos sentíamos hasta cierto punto marginados. Pero en el versículo 6, Pablo deja en claro que podemos ser incorporados en el mismo cuerpo. ¿Ok? En este versículo, él dice que los gentiles son coherederos. ¿Qué quiere decir coherederos? Que vas a heredar lo mismo que un judío va a heredar, que vas a recibir la misma herencia que va a recibir también el pueblo escogido, que nosotros siendo gentiles por medio de la manifestación de Cristo tenemos los mismos derechos que el pueblo escogido de Dios. De hecho, nos hemos convertido en el pueblo escogido de Dios, que los gentiles son coherederos. Esta palabra coherederos o coherencia con la cual Pablo enfatiza es una gran verdad. Los gentiles junto con los judíos ahora forman la herencia de Dios. Dios tiene su herencia constituida no solamente por el pueblo judío, sino también por el pueblo gentil. Lo que te quiero dejar en claro es esto: no importa que tú no seas judío de nacimiento, si tú naces en Cristo, recibes la misma herencia que ellos. Y por lo tanto, Dios te llama con los mismos derechos que tiene el pueblo escogido de Dios. No eres menos. Ahora, dentro de este capítulo 6, utiliza otro término. Dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo.
miembros del mismo cuerpo, ¿ok? Esta palabra, hermanos, que en el griego es en sí una sola palabra, requiere de 4 palabras en el castellano para su traducción. Si tuviéramos que inventar una palabra parecida en castellano, así como la dice en el griego, sería cocuerpo. O sea, somos un solo ser. Como somos coherederos, somos un cocuerpo, lo cual significa que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, participan del mismo cuerpo de Cristo. La iglesia cristiana no es menos que el pueblo judío. Somos el pueblo escogido de Dios, Entonces, en el cuerpo de Cristo no hay judíos por una parte y gentiles por otra. Ya no hay ni judío ni gentil, sino un nuevo hombre en Cristo. ¿Qué es lo que enseñamos en la iglesia cristiana? Que todos somos iguales. No importa quiénes seamos pastores, maestros, capacitadores, facilitadores, conferencistas, cantantes, maestros de enseñanza, ujier, diáconos, lo que tú seas en la vida de la iglesia, ministro de alabanza, somos todos iguales delante de los ojos de Dios. No hay ninguna diferencia en este aspecto, y Pablo lo deja bien en claro cuando él dice miembros del mismo cuerpo. Ahora, fíjese esto, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así como somos coherederos, también somos copartícipes. Todas las promesas dadas en la Escritura son también para nosotros. Entonces Pablo empieza a marcar una diferencia con el pueblo gentil. Yo no me tengo por qué sentir menos. Yo soy parte del pueblo escogido, soy linaje escogido, soy un real sacerdocio, soy una nación santa. Es para eso Dios me ha llamado a mí. Tú no eres menos que nadie. Tú tienes un valor delante de los ojos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios vino a unir esos 2 pueblos que había de diferencia cuando Él vino en su ministerio. Los vino a unir por un solo hombre y por la sangre de Cristo. No hay ninguna diferencia. No te sientas menos que nadie. Somos exactamente iguales. Así que esta noche, que vayas a dormir, que vayas a descansar, siéntete como un hijo de Dios, como un llamado, como un copartícipe, como un coheredero, como un cocuerpo. Somos miembros de un solo cuerpo. Yo no soy menos que nadie. Yo sí soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, vamos a participar de todas las promesas dadas en la palabra de Dios como pueblo de Dios. Así que con esto te quiero dejar esta noche. Quiero que lo medites, lo guardes en tu corazón, lo consideres, lo pienses, pero sobre todo que lo guardes como una cosa que Dios nos ha prometido a nosotros como sus hijos. Vamos a orar y vamos a concluir con el mensaje de la palabra del Señor en esta hora para dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido. Señor, agradecemos por todo lo que hemos aprendido y por recordarnos que somos para ti, Señor, un pueblo único, un pueblo escogido que tú compraste con tu sangre preciosa. Que no tenemos menos valor que nadie, Señor, que somos exactamente iguales. Esta noche queremos orar por las necesidades, por las peticiones de tu pueblo, Señor. Cualquier petición que haya en nuestro corazón, la depositamos en tus manos. Tú tienes el poder, Señor, para seguir haciendo la obra y para recordarnos que como pueblo especial tuyo, tú tienes un cuidado especial de nosotros. Te bendecimos y te damos infinitas gracias por ser el Dios, el Señor que eres para nosotros, al cual amamos, respetamos y honramos, Señor. Tómanos en tus benditas manos y que en todo tiempo honor, gloria y honra sean solo para ti. Oramos y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Que tenga una linda noche y que sea bendecido en esta noche, que tenga un buen descanso y que su
ser, su vida y su persona siempre sigan glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Bendiciones, mis amados, y gracias por atender la transmisión de esta noche. Que el Señor les guarde juntamente con cada una de sus apreciadas familias. Bendiciones para todos.